Buenas tardes, os damos la bienvenida a este nuevo webinar de Deslas Salud y Bienestar. En esta charla trataremos sobre cómo prepararnos para dar el paso de dejar de fumar y lograrlo. El consumo de tabaco es el factor de riesgo más relevante en España, suponiendo un importante problema de salud por su implicación en el desarrollo de enfermedades crónicas que impactan de una manera u otra en nuestra calidad de vida. Según la encuesta europea de salud en España del año 2020, aproximadamente un 20% de personas fuman diariamente, lo que supone un 16% de las mujeres y un 23% de hombres. Un 2% son fumadores ocasionales y un 22% exfumadores. Más de la mitad refieren no haber fumado nunca. Es decir, que con los datos anteriores, casi la mitad de la población ha fumado en algún momento de la vida, lo que da una idea de la dimensión del impacto del tabaco en la salud en nuestra sociedad. Por este motivo, desde los servicios digitales de salud de Segurcaixa Deslas, estamos ya trabajando en un plan de deshabituación tabáquica en nuestra plataforma Deslas Salud y Bienestar. Una vez que esté disponible, os lo comunicaremos para que os podáis beneficiar de sus contenidos. La charla de hoy va dirigida a aquellos que llevéis tiempo dando vueltas a dejar de fumar, ya sea por primera vez o porque lo hayáis intentado con anterioridad y no hayáis podido. Para daros un pequeño empujón, en este webinar vamos a desmitificar el tabaco e intentar motivaros para ser capaces de dejarlo. En primer lugar, explicaremos los riesgos reales que tiene fumar, con datos a nivel global y de los problemas que provoca en nuestro organismo. Conoceremos los mitos que hay alrededor del tabaco y entenderemos por qué fumamos, así como cuáles son las razones de que a pesar de desear dejarlo no somos capaces. Finalmente vamos a ver qué es necesario hacer en esta ocasión para conseguirlo. A fin de explicar todos estos conceptos, tenemos con nosotros a Andrés Hausmann y Lundain, psicólogo especialista en psicología clínica y de la salud, con amplia experiencia en la investigación y desarrollo de programas de deshabituación tabáquica, tanto en el ámbito público como en el privado. Ha desarrollado grupos de intervención psicológica y charlas informativas para dejar de fumar en la Asociación Española contra el Cáncer. Y en la actualidad también realiza su actividad como psicólogo en el campo de los trastornos de la conducta alimentaria. Comenzamos la charla cuando quieras, Andrés. Pues muchísimas gracias, Fernando, por la presentación y por todo, y a Deslas por la oportunidad un poco que me ofrecéis de, poder transmitir estas pequeñas cosillas que me gustaría contaros hoy, y espero que sea de vuestra utilidad. ¿Vale? Vamos un poquito a empezar a ver cuáles son los objetivos que tenemos con todo esto. A ver, que funcione bien esto. Aquí tenemos, vale. ¿Qué voy a buscar un poco a través de este pequeño ratito que vamos a pasar juntos? Bueno, ya os lo explica un poquito Fernando, pero vamos a ver los objetivos que yo ya tengo planteados, ¿no? Vamos a conocer datos reales sobre el fumar, ¿vale? Vamos a conocer de verdad qué es lo que nos supone fumar, realmente. Vamos a eliminar esos mitos relacionados con el tabaco, que son todo aquello que nos decimos, cosas que, lejos de ser verdad, nos mantienen enganchados al tabaco. Y vamos a intentar, pues, desmitificar y discutir un poquito todas estas cosas. Y vamos a ver cómo tomar correctamente la decisión de dejar de fumar. Una de las cosas que se ha visto que más favorece el ser capaces de conseguir nuestro objetivo es que nuestra decisión haya estado bien tomada. Y generalmente no la tomamos bien. Ya veréis por qué, ¿vale? Que es un poquito que vamos a ir desarrollando todo esto para ir entendiendo exactamente el porqué de esto que os estoy planteando. Para eso vamos a empezar con los datos. Ya Fernando os ha incluido algunos de todos estos para que podáis verlo, ¿vale? Fijaros, los datos en los fumadores en España, la mitad han sido fumadores. Han fumado en algún momento, o han sido fumadores, o exfumadores, fumadores ocasionales, o fumadores a diario. ¿Vale? Fijaros que estamos hablando de una proporción muy alta de que la población se esté dando. Y uno de los datos más preocupantes, esta encuesta es del 2017, luego os he puesto un poco en el 2020 los datos que sí había para hombres y mujeres, pero hay un dato que habla de que el 17,6% de jóvenes entre 15 y 24 años fuma diariamente. Esto en 2017. Veremos que hay una pequeña bajada, que se va dando desde hace ya unos cuantos años en el número de fumadores, pero aún así hablamos de unos porcentajes tremendamente altos, ¿no? De nuestros jóvenes que todavía se siguen iniciando en el tabaco y que además fuman habitualmente, ¿no? Fijaros un poquito por género, estos datos que hay, ¿no? Como pasamos del 2017, hablamos de fumadores diarios, ¿vale? Era un 25% en hombre, que ha pasado a un 23% en el 2020, y en mujeres que de un 18 a un 16%. Pero fijaros que hablamos de niveles de población muy altos todavía. Vale, aquí podemos ver un poco esta pequeña curva con la tendencia al consumo que ha habido en los últimos años, ¿no? Cómo ha ido pasando de un 32% de fumadores habituales en el 93 a
a un 22 en el 2017. Como podéis ver, hay una disminución. Es verdad que todas las campañas y un poco la concienciación que hemos ido teniendo sobre los perjuicios del tabaco, pues efectivamente está generando un cambio en la sociedad, ¿no? Y además que yo creo que casi todos los fumadores que nos hemos parado un poquito a pensar en el hábito de fumar, nos hemos planteado dejarlo. Pero muchas veces el problema es que no podemos, porque entendemos que es malo y entendemos que se viviría mejor si no fuera parte de nuestra vida. Vale, estamos viendo datos. Entonces vamos a ver unos pequeños datos. Esto igual, de 2017, que es cuando se hicieron esta comparativa, ¿no? Pero con este gráfico nos va a servir un poquito para ver la magnitud que tiene el fumar, ¿no? Fijaros, vamos a empezar un poquito con las víctimas de muerte prematura por fuego en España en 2017. Me gustaría que fuerais pensando un poco por números, ¿vale? Que eso os ocurra a cada uno de vosotros, ¿vale? Pues por fuego estaríamos hablando de que hubo 198 personas en 2017. Vale, vamos a ver cuántas hubo por consumo de otro tipo de drogas diferentes a la que tiene que ver con el tabaco. ¿Y a dónde nos vamos? A 459 muertes. Fijaros que, bueno, una diferencia importante. Vamos a ver ahora con víctimas por accidentes de tráfico. La cosa evidentemente va creciendo y ya estamos hablando de 1943 víctimas de muerte prematura por accidentes de tráfico. Con suicidio, que esto se habla poco, pero que también es una realidad que se sigue viviendo en nuestro país, ya nos vamos hasta los 3.679 en 2017. ¿Vale? Pues fijaros, ahora nos queda ver un poquito en tabaco, siguiendo un poco esta proporción, ¿no? ¿Dónde nos coloca, ¿no? ¿Cuántas han sido muertes prematuras a causa del tabaco? Pues fijaros bien, estamos hablando de 52.000 personas que mueren por causas prematuras en España en 2017. A mí me gusta mucho este gráfico porque nos ayuda un poco a ver de una forma muy visual, ¿no? La cantidad de gente de la que estamos hablando, ¿no? Que es muy grave las consecuencias de fumar. Entonces, vamos a hacer un poquito de cuentas para hacernos una idea y tener un poquito más en la idea de la magnitud, ¿no? De las muertes que se están dando por el tabaco. 52.000 personas al año. Vale, esto lo que nos está diciendo es que son unas 4.333 personas que mueren cada mes. Si seguimos con la cuenta, hablamos de 144 personas al día. Así dicho, es verdad que tampoco parece como muy impresionante. Pero, ¿y si os dijera que este es el número de pasajeros de un avión normal que vuela cada día? Es decir, imaginaros que cada día tuviéramos la noticia de que un avión se estrella con todos los pasajeros. Parece que la cosa empieza a ser un poquito más impactante, ¿no? Darnos cuenta de lo que está suponiendo, ¿no? Las muertes por tabaco en España. Ni siquiera estamos hablando a nivel mundial. Bien, vamos a conocer un poquito del tabaco. Vamos a conocer un poquito de los problemas que trae el tabaco y de los aditivos. Ya no solo es el propio tabaco con la nicotina y lo que tiene, sino todo lo que hay alrededor, ¿vale? En este pequeño dibujo podéis ver un poco con la comparativa que se va haciendo de dónde viene, dónde encontramos también esta sustancia, ¿no? El butano, que es el gas de un mechero, lo más habitual, el cadmio, que también tiene en el tabaco, que es propio de las baterías, ácido esteárico que encontramos en la vela de una cera, o sea, en las velas de cera, perdonad, la hexamina que encontramos en el humo de la parrilla, ácido acético que lo vemos en el vinagre, metano, que es el gas de las cloacas, arsénico. Hay un veneno que también estamos consumiendo cuando estamos fumando, monóxido de carbono, que esto es más conocido, el metanol, que es un combustible que se utiliza para los aviones, tolueno, nicotina, que además de lo que la utilizamos nosotros sirve como insecticida, amoníaco, que lo que utilizamos como un limpiador habitual, incluso pintura, ¿vale? Fijaros todos los aditivos y todo lo que estamos consumiendo realmente en ese momento tan pequeño en el que cogemos un cigarro y fumamos. Bien, pues vamos a ver qué consecuencias tienen sobre el organismo. Lo primero y el más conocido, el humo principal, ¿vale? Es el 15%, es el que inhala y exhala el fumador, ¿vale? ¿Qué es lo que va quedando ahí? Luego está el otro, el humo lateral, que es lo que conocemos todos un poco como lo que generamos, ¿vale? Fumador pasivo, ¿no? Que es el que desprende un cigarrillo cuando está encendido, ¿vale? Es el más perjudicial, ¿vale? Porque además es el humo con más cantidad que estamos utilizando. Y luego una cosa que se ha visto, que a mí me parece muy interesante, que se ha descubierto que también existe el humo de tercera mano, que es ese humo, llamemos invisible, que son partículas sólidas que quedan en los sofás, en las cortinas, ¿no? De nuestras casas, que evidentemente esto que nos coloca un poco ha sido la conciencia y la importancia de no fumar cuando hay niños delante, porque ya no es solo el humo como pensábamos antes, sino que se quedan ya partículas
en los diferentes muebles que tenemos y por lo tanto se ven también afectados por las consecuencias de esas partículas sólidas que quedan depositadas. Bien, vamos a ir viendo algunos de los principales consecuencias en el organismo que tienen las sustancias que estamos consumiendo, ¿vale? La nicotina, la más conocida, es un alcaloide vegetal, ¿vale? El fumador medio absorbe de 20 a 40 miligramos al día. ¿Qué es lo que hace? Libera dopamina en nuestro cerebro, ¿por qué? Porque nuestro cerebro reacciona muy bien a las células de nicotina, generando esta sustancia que nos genera unos efectos positivos, nos sentimos bien, ¿no? Porque genera esta dopamina. ¿Esto qué va a suponer? Que nos vayamos a enganchar con facilidad. La dependencia. Luego hablaremos mejor y más amplio de la dependencia. Vale, el monóxido de carbono. A ver, que se me ha adelantado un poquito esta... Volvemos para atrás. Monóxido de carbono, ¿qué tenemos? Tenemos la hemoglobina, que cuando se combina con el monóxido de carbono, genera la carboxihemoglobina. ¿Qué es lo que pasa? Es 250 veces más afín que el oxígeno en los tejidos. ¿Qué implica? Que cuando de repente ante nuestros tejidos y nuestras células llega el oxígeno o la carboxihemoglobina, ¿qué va a hacer el tejido? Se queda con el monóxido de carbono. Con lo que nos encontramos con menos niveles de O2, de oxígeno, en los tejidos y genera hipoxia, ¿vale? Y además va a generar un aumento del depósito de grasas en las arterias, es decir, todos los problemas que vamos a generar por este depósito excesivo en las arterias, ¿no? Esto viene por el monóxido de carbono. Veamos ahora qué pasa con el alquitrán. El alquitrán es un residuo negro y pegajoso. Yo recuerdo al principio, cuando empezamos a hablar un poquito del tabaco, teníamos un bote en el que poníamos el alquitrán que consumíamos a lo largo de un año un fumador medio, ¿no? Y era realmente impactante enseñárselo a la gente cuando te encontrabas con esa sustancia pegajosa en un bote de una cantidad bastante importante, ¿vale? Tiene sustancias carcinógenas que favorecen el desarrollo de diferentes tipos de cáncer, ¿no? Y se almacena en el pulmón. Como una imagen, aunque no es muy agradable, pero para poder entenderlo, imaginaros cómo el pulmón se queda como bañado con una sustancia muy, bueno, negra y pegajosa como el alquitrán que encontramos en las carreteras, ¿no? Es decir, fijaros un poquito en esa imagen, imaginar lo que estamos haciendo sobre nuestros pulmones. Bien, un poquito, como hemos visto esto, vamos a ver cuáles son las principales enfermedades que vamos a generar por el consumo del tabaco, ¿vale? Las primeras cardiovasculares, cáncer y respiratorias, ¿vale? Esto es lo principal. Aquí tenéis un poco una imagen en donde podemos ver lo que encontramos en las cajetillas, donde ya vamos viendo cómo se nos va avisando y concienciando del problema que tenemos cuando estamos fumando. Bien, vamos a verlo un poquito más en detalle. Entonces, para eso, aquí podemos ver un poco estos son los datos del Departamento de Salud y Servicios de Estados Unidos, vienen del 2014, ¿no? Donde se ha visto todo lo que puede llegar a provocar el tabaco. Este es el tabaco inhalado directamente, ¿vale? Cánceres prácticamente de todo tipo. O sea, me gustaría que vierais que no simplemente hablamos de respiratorios, ¿no? Si hablamos orofaringe, laringe, esófago, tráquea, leucemia, en el estómago, en el hígado, en el páncreas, riñón, en el cuello uterino, la vejiga e incluso colorectal. Es decir, que el tabaco es capaz de generar cáncer prácticamente a nivel de todo nuestro cuerpo. No el habitual, que es un poco el que parece que más asusta, que tiene que ver con la garganta y con los pulmones. No, entendamos que las sustancias que traen nos traen unas consecuencias muy grandes. Pero ya no solo eso, además desarrolla una serie de enfermedades crónicas que no tienen que ver con el cáncer, pero que también de especial importancia, como para poder ver, ¿no? Fijaros, ceguera, degeneración muscular, defectos congénitos, ¿no? Periodontitis, neumonía, enfermedades vasculares, enfermedades pulmonares, tuberculosis, diabetes, embarazo ectópico, es decir, problemas de funcionamiento sexual masculino, es decir, llega a haber casos de disfunción eréctil, artritis reumatoide, es decir, fijaros que al final es verdaderamente importante el efecto que nos está generando. Con el que inhalamos, es decir, nosotros como fumadores cuando estamos fumando. Pero claro, ¿qué pasa con aquellos que no fuman? Aquellos que están recibiendo simplemente, bueno, el compartir, el convivir con los fumadores. Pues aquí podemos encontrar que también hay un montón de efectos que ellos se llevan. Ya en niños podemos encontrar problemas de enfermedad del oído medio, síntomas respiratorios, hay un deterioro del funcionamiento pulmonar, enfermedad respiratoria en la parte baja de los pulmones e incluso se ha relacionado el tabaco con el síndrome de muerte súbita del lactante. De ahí que cuando tenemos niños muy pequeños se insiste esta idea que os decía, ya no solo porque quedan las sustancias en todos los lados, sino que las consecuencias
¿no? Se están relacionando con algo tan grave como la muerte súbita, ¿no? Y en adultos, que encontramos desde accidentes cerebrovasculares, irritación nasal, el cáncer de pulmón, cardiopatía coronaria, también hay enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Simplemente por el humo lateral y de tercera mano, ¿vale? Y efectos en la función reproductora en mujeres. Ya solo el hecho de fumar, no solo para el fumador, está generando una problemática social muy importante. Lo bastante importante como para que estemos haciendo un poco este trabajo de ahora mismo, ¿no? De tratar de generar conciencia, ¿no? ¿Qué supone fumar y qué estamos generando también? Porque también tenemos que ser conscientes, bueno, pues de las consecuencias de lo que hacemos cuando fumamos. Bien, una vez visto todo esto, vamos a ver otros efectos negativos. El envejecimiento prematuro, es decir, las células empiezan a envejecer y hay como más arrugas, se vuelve más grisácea la piel, hay efectos sobre el sistema reproductivo que lo hemos visto, la impotencia sexual, e incluso efectos sobre los ojos. Porque fijaros que al final podemos hablar de gran cantidad de problemas, todos relacionados con el consumo del tabaco, ¿no? Qué curioso, a mí siempre me gusta poner este detalle, que las dos drogas que tienen efectos más generales sobre el cuerpo son las dos drogas que tenemos más normalizadas, ¿no? Que es tanto el alcohol, que también tiene unos efectos muy, muy graves en el organismo, como el tabaco. Y ambas son las drogas legales con las que nos estamos moviendo habitualmente. Vale, pues vamos a ver un poquito ahora por qué fumamos. Vamos a entender qué es lo que nos lleva a fumar. Lo primero, fumar es una conducta aprendida, ¿vale? Hemos aprendido a fumar, nadie ha nacido siendo fumador, ¿vale? Y para esto va a haber factores que influyen. Primero, bioquímicos, la nicotina. Antes os lo explicaba, cómo genera dopamina al cerebro y a cualquier ser vivo nos encantan las cosas que nos hacen sentir bien. ¿Qué hacemos? Nos enganchamos, nos genera dependencia, ¿no? Había un experimento que se hizo con ratas que era muy curioso, se había encontrado un poco el núcleo del placer en el cerebro y se le estimulaba. Si daban un botón, estimulaban el núcleo del placer. Entonces se ponía este botoncito y la comida al otro lado. ¿Qué es lo que acabó ocurriendo? Los ratones se morían de hambre porque solo daban al botoncito, solo querían placer, ¿vale? Esto explica un poco estos mecanismos de cómo siempre buscamos fuentes de placer y de bienestar. Por eso la nicotina tiene este riesgo tan grande, por eso nos enganchamos tan fácil desde este punto de vista bioquímico. Pero no solo está este factor, vamos a hablar también de factores psicológicos. Hay una asociación a situaciones agradables. El tabaco es un compañero de vida, lo utilizamos en todo, ¿vale? Es una forma de afrontamiento también, no solo a situaciones agradables, sino cuando hay algo difícil. También cuando estoy mal, fumo, cuando estoy bien, fumo. Después de tener relaciones sexuales, fumo. Es decir, al final lo vamos relacionando con tantas situaciones que también existe una dependencia, parece que está relacionado, ¿no? ¿Qué conversación? Las conversaciones son más interesantes cuando fumamos que si no fumáramos, ¿no? ¿Por qué? Porque asociamos conversaciones que hemos podido tener más interesantes con que al tiempo estábamos fumando y vamos relacionando, ¿vale? Y luego también hay factores sociales, hay un reforzamiento social. Siempre ha sido un poco la idea desde cuando empezamos a crecer y somos más pequeños, el que fuma mola. Siempre ha sido el malo, el interesante, fíjate, tiene ese halo de interés, trabajamos mucho para parecer como más interesantes porque fumamos y se refuerza mucho. El que fuma, pues se le refuerza. Aparte, las salidas, ¿no? Cuando somos más mayores, ¿no? Es como los pequeños descansos que salimos, ¿no? Y tenemos esos momentos de encuentro porque salimos los fumadores, ¿no? Fijaros un poquito todos los factores que van a ayudar a que nos vayamos volviendo dependientes del tabaco, ¿vale? Y estas son las razones. Vamos a volver un poco a esta asociación cerebral, ¿vale? Fumar es una conducta repetida en las mismas situaciones, repetimos una y otra vez, ¿vale? Y entonces vamos asociando fumar con la situación, muy parecido a aquello que pasaba con los perros de Pavlov, ¿no? Es decir, toco una campana y viene la comida, entonces salivo con la campana. Pues aquí es igual, aunque la situación es lo agradable, yo lo relaciono con el fumar, entonces lo agradable es fumar, ¿vale? Entonces, si yo tengo esto, que yo relaciono fumar con la situación y además aparece la nicotina, que libera dopamina en mi cerebro, ¿qué es lo que tengo? La combinación perfecta para generar una dependencia al tabaco, ¿vale? Así es como nos enganchamos. Entonces vamos a entender qué es la dependencia. La dependencia es un tipo de relación que se tiene con algo y no somos capaces de enfrentarnos a las situaciones sin ese algo. Es decir, ¡buf! Es que tengo un familiar en el hospital, tengo que fumar. No sé qué hacer si no fumo, no sé cómo afrontar esta situación si no tengo el tabaco, ¿vale? Y va a una dependencia física, ¿vale? Que tiene un determinado efecto sobre nuestro organismo y que esto tiene que ver con la nicotina, ¿vale? Es decir, sí que hay un síndrome de abstinencia físico, pero también hay un síndrome de abstinencia
psicológico, ¿vale? ¿Por qué? Porque fumamos en los mismos sitios y el cigarro se ha convertido en una forma de afrontar, ¿vale? Es la manera en la que nosotros nos relacionamos con el problema. Tengo que afrontar una situación, el tabaco está ahí para ayudarme a afrontar esto, ¿vale? ¿Y esto qué va a hacer? Que lo necesite. Necesito el cigarro porque si no, no soy capaz de enfrentarme a algo que me está ocurriendo, ¿vale? Hasta ese punto es importante. Entonces, vamos un poquito a reflexionar, ¿vale? Ya hemos visto, fumar es una conducta aprendida. Vamos a jugar un poquito a esto de las matemáticas y volver a hacer unas cuantas cuentas, ¿vale? Vamos a hablar de un fumador de 20 cigarros al día durante 25 años, ¿vale? 20 cigarros por los 365 días son 7.300 cigarros que podemos estar fumando al año. Por 25 años hablamos de 182.500 cigarros en una vida de fumador de 25 años. ¿Qué quiero decir con estos datos? Vale, que ahora que estamos, o entiendo que todos los que estéis aquí, hay un cierto planteamiento de querer dejar de fumar, vamos a intentar no precipitarnos al tomar esta decisión. Es muy importante tomar muy bien esta decisión. ¿Por qué? Porque los diferentes fracasos al intentar dejar de fumar es lo que predice peores resultados en el futuro. Entonces, vamos a intentar estar bien preparados en el momento en donde tomemos la decisión, vamos a dejar de fumar. Es un poquito lo que vamos a tratar de ver en el ratito que nos queda. Para ello vamos a ver un poquito estos mitos y creencias que también nos mantienen muy fuertes en nuestra posición como fumadores, ¿vale? El mito número 1 del que quiero hablaros es ese que dice: hay mucha gente que lleva fumando toda la vida y nunca le ha pasado nada. Bueno, es cierto que no todo el que fuma tiene un cáncer, ¿vale? Ahora bien, que no le ha pasado nada no es cierto. El problema es que muchas veces no se ha relacionado con el tabaco. Fijaros la cantidad de enfermedades y problemáticas que hemos descrito al principio que están relacionadas con el tabaco, ¿vale? Que antes no. Antes lo único que hablábamos del problema con el fumar era si uno tenía un cáncer, ¿vale? Pues fijaros que no tiene que ver. Consecuencias tiene siempre, ¿vale? Entonces, una de las primeras cosas que deberíamos de entender es que esto es mentira. Sí nos pasan cosas. Quizás no son tan graves que nos llevan hasta una enfermedad tan grave como el cáncer, pero nos pasan cosas. ¿Vale? En el segundo mito es este, que son los que han tenido un buen susto, tienen mucha fuerza de voluntad, son los que consiguen dejar de fumar. A ver, quien ha tenido un buen susto es una motivación muy poderosa. Luego veremos que, y me repetiré en esta idea, ¿vale? Solo los que han tenido un buen susto personal o muy cercano son en los que los motivos de salud son los bastante fuertes como para dejar de fumar, ¿vale? Luego me detendré más en esto. Si no, es que no es tan fuerte. ¿Por qué? Porque el tema de salud no es tan poderoso como para la motivación que necesitamos para dejar una dependencia que tenemos al tabaco y a la nicotina, ¿vale? Y esto que requiere mucha fuerza de voluntad, esto es algo que un poco lo colocamos. La fuerza de voluntad no tiene tanto que ver con eso, tanto como con conocer las consecuencias de lo que viene, ¿vale? De lo que me tengo que enfrentar y estar dispuesto a pasar por ella. Lo que pasa es que normalmente no nos hemos preparado a lo que me voy a encontrar cuando lo deje. O no he tomado esta decisión de la forma correcta, como lo intentaremos ver luego. Este mito: yo no soy adicto al tabaco, lo puedo dejar cuando quiera. Creo que cualquier fumador que se pare un poquito a pensar de verdad se da cuenta que esto es mentira, ¿vale? Si pudiera dejarlo cuando quisiera, ya lo habría dejado, ¿vale? Pero no puedo. La única cosa es que, como me da miedo enfrentarme a la idea de que no puedo, no lo intento y me digo esto. Pero esto no deja de ser un mito. Todo fumador, cuando hablas un poco en profundidad, sabe que el tabaco es un asco, sabe que es malo y sabe que viviría mucho mejor si no fumara, incluso que sea simplemente por la parte económica, que ya es un dinero que hay que estar gastando continuamente en el comprar tabaco, ¿vale? Mito número 4: cuando se deja el tabaco se pasa fatal. El síndrome de abstinencia es muy duro, ¿vale? Juguemos a los datos, vamos a conocer un poquito sobre qué hay de verdad detrás de todo esto. Vale, síndrome de abstinencia. Hay lo que se llama como el craving, ¿vale? Es la necesidad urgente de fumar. Y esta aparece a las 8 a 12 horas sin fumar. ¿Qué es lo que pasa? Dura 2-3 minutos, no dura más, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que es un pico muy grande que nos da, que esto sí, donde sentimos un montón de ansiedad y una urgencia tremenda de fumar, pero que si entendemos este proceso tenemos que esperar 3 minutos para que baje. Y pasará, ¿vale? Lo que quiero decir es que, aunque nos asusta mucho cuando nos encontramos con esta primera sensación, ¿no?, de urgencia, no es tan grave, son 2-3 minutos. Solo tenemos que esperar un poco y baja. Es verdad que se va repitiendo, al principio se repite unas cuantas veces, ¿vale? Bueno, pero entendiendo que son 2-3 minutos y va a bajar,
pues si somos capaces de comprender y asumir que tenemos que aguantar estos 2-3 minutos, nos será más fácil pasarlo, ¿vale? ¿Cuánto dura este síndrome de abstinencia? Aparece a las 24-48 horas de dejar de fumar. Son las 2 o 3 primeras semanas, son las peores, son las que son un poco más duras. Esto es cierto. Tenemos más ansiedad, está relacionado un poco con todo, está relacionado un poco con toda nuestra vida y nos encontramos con una situación especialmente difícil esta semana. A la cuarta, quinta semana va mejorando, es decir, ya no estamos tan mal, vamos empezando a entender que podemos funcionar sin el tabaco y con una mayor tranquilidad y el síndrome de abstinencia no nos afecta tanto y podemos llegar hasta las 8 o 10 semanas. Es decir, a las 10 semanas el síndrome de abstinencia físico ya no estaría. ¿Para qué? Tenemos que prever cuánto tiempo tengo que mantenerme fuerte para afrontar esto. Pero son 10 semanas. Es el máximo que estamos hablando, son 2 meses y medio. Bueno, tenemos que valorar si nos vemos capaces de aguantar ese tiempo, teniendo en cuenta que malas son las 2 o 3 primeras y de a partir de ahí va mejorando hasta la 8 o 10 que desaparece. Sigamos con los mitos. Vale, fumar me ayuda a controlar el peso. No es cierto, no ayuda a controlar el peso. Es verdad, ¿vale? Que cuando dejamos de fumar tenemos tendencia a engordar, ¿vale? 2 o 3 kilos es normal, ¿vale? Aunque se pierden si comemos de la forma habitual, ¿vale? Lo que más engordamos se debe mucho a la ansiedad. ¿Cuál es el problema? Que seguimos relacionando mucho el tengo ansiedad y me llevo algo a la boca, además de otro elemento. La comida es un ansiolítico natural y todos hemos encontrado como esta dinámica muy fácil. Me siento muy ansioso, ¿cómo me relajo? Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que tradicionalmente ha sido el método de afrontamiento para dejar de fumar más habitual y por lo tanto la gente engorda. ¿Vale? Si lo hacemos con un cuidado, una atención y un programa un poquito cuidadoso, que vamos a conseguir estar controlados y que esto no nos pase. Pero el fumar no nos está ayudando a controlar el peso. ¿Vale? Si no consigues dejar de fumar a la primera, ya no lo consigues. ¿Vale? Este tiene algo de verdad, pero sigue siendo falso. ¿Qué tiene de verdad? Lo que os explicaba antes, ¿no? Había un momento donde lo he nombrado. Cuantas más experiencias de fracaso tengo, cuando voy a volver a intentarlo, estoy desmotivado porque creo que no lo voy a conseguir. ¿Vale? Por eso es importante que la vez que vayamos a tomar la decisión de verdad de dejarlo, tenemos que estar muy convencidos. Porque cuanto más convencidos estemos y lo consigamos cuanto antes, es más fácil. ¿Vale? Pero no significa que solo lo puedo conseguir si lo hago a la primera. Este mito, el 7, me encanta. Fumar me relaja. Vale, lo preguntaré siempre. ¿Cómo es posible que fumar me relaje cuando la nicotina es un excitante? Es decir, hay algo que no tiene ningún sentido. ¿Vale? Pues voy a intentar explicarlo. Tiene que ver con dos cosas. La primera, hay una parte que cuando estoy respondiendo al síndrome de abstinencia, es decir, tengo necesidad de nicotina, lo cojo y me he relajado, eso es verdad, pero no solo fumamos cuando tenemos ansiedad, fumamos muchas veces cuando estamos nerviosos para relajarnos. ¿Esto con quién tiene que ver? Tiene que ver con un concepto que es maravilloso, que tiene que ver con la cultura del fumador. Es decir, todos nosotros antes de fumar por primera vez ya sabemos fumar. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado, hay una cultura del fumador que se va transmitiendo. Uno no fuma de cualquier manera, ¿no? Se nos enseña cómo hay que coger el cigarro. El cigarro no se coge así. Se coge así, se coge de una manera, no puedes torcer la mano. Todo está muy estudiado y se va explicando cómo se va. Ahora bien, vamos a ver este fumar me relaja, ¿vale? Y os voy a decir con qué tiene que ver. Tiene que ver con cómo se nos enseña a fumar. Y fijaros un poquito que voy a tratar de representarlo, ¿vale? Cojo mi cigarro. Aguanto un momento. Y suelto el humo. Lo que estoy haciendo es una respiración profunda y pausada en la que cojo aire profundamente, lo aguanto en los pulmones unos segundos y lo echo despacio por la boca. Es decir, lo que me está relajando es la manera en la que fumo, no fumar. ¿Vale? ¿Por qué es importante esto? Para empezar a desmitificar esta idea. Si quiero relajarme con una respiración adecuada, consigo lo mismo que fumando, incluso más, porque no le estoy incluyendo un excitante. ¿Vale? Y la octava, el octavo mito que también me gusta mucho es ya es tarde para dejarlo, ¿no? Hay veces que llevamos tantos años que decimos, ¿ya para qué? Ya es tarde. No tiene ningún sentido. Vale, pues volvamos a los datos que nos van a ayudar a entender si esto es verdad, si ya es tarde. Vale, fijaros en esto. 20 minutos después de apagar el primer cigarro, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, temperatura de manos y pies recuperan niveles normales. Es decir, 20 minutos.
A las 8 horas, el monóxido de carbono y el oxígeno en la sangre se normalizan. A las 24 disminuye el riesgo de un ataque al corazón. Solo 24 horas después. A las 48, las terminaciones nerviosas se acostumbran a la ausencia de nicotina y mejora el gusto y el olfato. ¿Vale? Fijaros que enseguida ya empezamos a notar cosas. A las 72 horas, los bronquios se relajan y hay un incremento de la capacidad pulmonar. De los 15 días a los 3 meses, mejora la circulación, nos es más fácil caminar, nos ahogamos menos cuando estamos caminando y la función pulmonar mejora en un 30%. Entre 1 y 9 meses después de dejar de fumar, disminuye la tos, congestión nasal, fatiga y sensación de ahogo. Un pequeño detalle. Hay un momento en el que dejamos de fumar y de repente la sensación que tenemos es que nos ponemos peor. Empezamos a toser mucho más, tenemos como mucha sensación de flema y es como esto me viene peor. Vale, voy a intentar explicar esto para que entendamos por qué nos ocurre esto. ¿Vale? Si nos imaginamos todos nuestros tubos del sistema respiratorio, estos tienen como unos pequeños pelillos que lo que hacen habitualmente es limpiar la suciedad y la echen hacia afuera. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo fumo, lo que estoy echándole es esta sustancia que hemos hablado antes, que es el alquitrán, negra y pegajosa, que lo que hace es que los deja pegados a la pared con una capa que no permiten que se muevan. Cuando empezamos a dejar de fumar y pasa un tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Que empiezan a liberarse de nuevo estos pelillos. ¿Y qué hacen con este alquitrán y con todo esto que tenemos en nuestro sistema respiratorio? Vuelve a funcionar y a sacarlo hacia afuera. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos va a generar esto? Pues sí, mucha tos y mucha flema. ¿Pero por qué? No porque estemos peor, porque estamos limpiando. ¿Vale? Aquí es cuando ya hablamos de que disminuye esta tos, esta congestión nasal, ¿vale? Aumenta la sensación de bienestar y mejora, que es esto que os explico, nuestra capacidad de limpiar el pulmón y disminuye las infecciones. ¿Vale? Estamos en 9 meses de haber dejado de fumar. A los 5 años después de dejar de fumar, el riesgo de morir por enfermedad cardíaca no es igual, pero se asemeja mucho al de los no fumadores. Y el riesgo de morir por enfermedad pulmonar disminuye a la mitad. Y a los 10 años, ¿vale? El riesgo de morir por cáncer de pulmón es bastante similar al del no fumador y reducimos a niveles equiparables a los que nunca han fumado. Es decir, nunca es tarde. Por poco tiempo que estemos, desde que hemos decidido dejar de fumar, vamos a encontrar beneficios desde casi de inmediato de haber tomado esta decisión. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo dejar de fumar. Y para esto, esta idea que me gustaría que todos lo tuviéramos muy claro. Dejar de fumar o seguir fumando es una elección personal. ¿Y por qué es importante esto? No podemos intentar dejar de fumar porque alguien nos lo pide, porque es que es lo que hay que hacer, porque esto es lo bueno. No. Dejar de fumar tiene que ser algo que, al igual que empezar a fumar lo decidimos nosotros, dejar de fumar tiene que ser también una elección, algo que yo quiero y que para mí es importante. Si no es así, las probabilidades de que vayamos a fracasar son grandes, con lo que mejor vamos a ahorrarnos dar ese paso si no lo tenemos claro. Vale. Primero, vamos a conocer las razones reales. ¿Qué importancia tiene para mí dejar de fumar? ¿Vale? Vamos a valorarlas. Es lo que os decía, tiene que ser muy importante. Tengo que ver muchos beneficios en la idea de dejar de fumar para afrontar la que me espera. Porque aunque no es mucho tiempo, como hemos ido viendo y ahorita, sí cuesta. Tengo que conocer qué motivos me han llevado a tomar esta decisión. ¿Vale? Vuelvo a explicar un poquito. Nosotros cuando hacíamos los programas hace años, si alguien venía con la idea de que era por salud exclusivamente, no entraba en los programas para dejar de fumar. ¿Por qué? Porque es una motivación pequeña. No es suficiente para afrontar lo que nos espera, a menos, como os decía antes, que haya habido un susto o algo muy cercano que, bueno, se haya convertido en algo como de primera mano, como para querer dejar de fumar, ¿vale? Y hay que comprender y conocer qué cosas me preocupan ante la idea de dejar de fumar. Tenemos que conocer muy bien cuáles son nuestros miedos cuando vayamos a dejar de fumar. ¿Para qué? Para hacer lo siguiente que os voy a plantear. Es uno de los cuadros más sencillos que os puedo explicar, pero es una de las herramientas más poderosas para tener éxito a la hora de dejar de fumar. Y fijaros que facilitó es simplemente motivos a favor o en contra de dejar de fumar y de seguir fumando. ¿Cuál es el problema que nos encontramos habitualmente cuando vamos a tomar esta decisión o las primeras veces que las tomamos? ¿Vale? Que vemos un montón de motivos a favor de dejar de fumar, porque está súper bien, va a ser maravilloso, esto es genial, esto es estupendo, ¿vale? Y un montón de motivos en contra de seguir fumando. Porque es malo, porque es que gasto mucho dinero, es decir, puedo tener miles de razones. Y desde aquí tomo una decisión. ¿Qué es esto? Una decisión muy mal tomada. ¿Por qué? Porque no estoy atendiendo a dos cosas que son importantes, ¿vale? Si sigo fumando es por algo. Las personas
no somos idiotas. Y si fumamos me está aportando. Y si yo no veo que me está aportando, no me doy cuenta de lo que voy a perder si lo dejo, ¿vale? Y dejar de fumar tiene cosas en contra. Y si yo no las tengo en cuenta, cuando me pasen voy a abandonar porque no estoy preparado. ¿Vale? Aquí os pongo algunos ejemplos un poco que podemos encontrar de lo que puede pasar, ¿no? Pues motivos a favor, me canso a la mínima, por salud, económicos, ya no se puede fumar. Motivos en contra. Me gusta mucho fumar, puedo engordar, los nervios, me va a costar mucho dejarlo. Hay uno que se conoce poco y conozco gente a la que le ha pasado y lo explico siempre aquí para tener en cuenta. Claro, fijaros, motivos en contra de dejar de fumar. Durante un tiempo voy a tener ansiedad, voy a estar irritable y no va a haber quien me aguante, y en ocasiones aparecen pequeñas depresiones, ¿vale? Es decir, cuando de repente le quita una sustancia a mi cuerpo y estoy en este signo de abstinencia, puede aparecer esta sensación. Tengo que entender que esto va a estar ahí, ¿vale? Tengo que entender que esto me puede pasar. Seguir fumando me gusta, lo llevo haciendo toda la vida, me acompaña, me relaja, me gusto más cuando fumo. Es decir, tengo que ser muy realista de cuáles son los motivos que me hacen seguir fumando y los motivos en contra, ¿vale? Lo que deja, lo que de mi familia, estoy preocupado, creo que voy a sentirme mejor, ¿vale? Cuanto más tiempo dediquemos a rellenar cada uno de los recuadros de este pequeño cuadro, ¿vale? Con más seguridad vamos a poder afrontar lo que nos viene, hay que conocerlo. Incluso cuando hemos fracasado en algún intento, tenemos que entender por qué. Incluirlo en nuestro cuadro para próximas veces que vayamos a intentarlo. Vamos a entender qué es lo que ha podido conmigo. Porque hay algo que no he tenido en cuenta. Porque una vez que yo relleno todo esto, ¿qué tengo que ser capaz de hacer? Tengo que ser capaz de decirme esta frase. Las ventajas de dejar de fumar y evitar los inconvenientes que tiene seguir fumando, tiene que ser tan importante para mí como para perder lo bueno que tiene para mí fumar y pasar por todo lo malo que voy a tener que pasar en el proceso de dejar de fumar. ¿Vale? Solo si soy capaz de honestamente responder afirmativamente a esta frase, estoy preparado para dejar de fumar. Entonces, viendo un poquito todo esto, pequeños consejos, ¿vale? Fijemos una fecha, ¿vale? Hablando de esto, esta no es la mejor. Estamos a punto de las Navidades, quizás vamos a esperarnos un poquito, no mucho más allá, nunca hay fechas buenas, pero quizás vamos a esperar un poquito a una no tan mala como puede ser esto. Vamos a cambiar la rutina, ¿vale? No tengáis miedo la idea de que la rutina tenemos que ser capaces de cambiarla. ¿Por qué? Porque está todo muy asociado al fumar. Entonces, que hagan las cosas un poquito diferentes me puede ayudar a esto. Si normalmente estoy fumando con el café por la mañana, pues me voy a ir a una cafetería a tomar el café al principio para favorecerme un poquito en este proceso, ¿vale? Hay que buscar nuevos reforzadores, cosas que me hagan sentir bien, ¿vale? Que no sea comida, insisto, también, esto es importante, ¿vale? Porque si no engordamos y no contamos con otro problema, ¿vale? No buscar excusas. Si queremos dejar de fumar y ponemos una fecha, ya no hay ninguna excusa, ese es el momento donde vamos a hacer y tenemos que ponernos en marcha. Buscar apoyo, ¿vale? Esto es importante. No podemos solos, vamos a buscar apoyo en nuestro entorno, que sepan que vamos a pasar por esto, que estén dispuestos a acompañarnos, que sepan que vamos a estar más irritables. Bueno, pues que estén un poquito más cuidadosos con nosotros en este proceso porque nos ayudará a poder hacerlo, ¿vale? Mantenerse activo. El deporte, tener actividad, ¿qué es lo que va a suponer? Bajada en la ansiedad, ¿vale? Que va a ayudarnos a rebajar mucho este síndrome de abstinencia y hacernos lo más fácil, ¿vale? Hay que ir día a día, ¿vale? Las cosas nos enfrentamos a cada día. No miremos la montaña de cuánto me queda todavía, que me quedan todavía 8 semanas de las malas. No, hoy es el único día que yo tengo que afrontar y es el único día en el que me tengo que colocar y enfrentar. Por las mañanas me preparo y hoy es el día. Y vamos a buscar ayuda, ¿vale? No pasa nada por reconocer que no podemos solos. Para eso están los programas, para eso hay un montón de ayudas que se nos están dando. Vamos a cogerlas. ¿Por qué? Porque nos van a facilitar las cosas. Pongámonoslo un poquito fácil, ¿vale? Reduciendo un poquito, si quieres dejar de fumar, lo primero, sé sincero. Vamos a identificar estas razones reales de por qué quiero dejar de fumar. Las reales, no las soñadas, no las fantasías, sino realmente por qué quiero. Vamos a balancear realmente estos motivos, vamos a informar a la gente que tenemos a nuestro alrededor y vamos a buscar ayuda para facilitarnos las cosas, ¿vale? Pues esto es más o menos lo que yo quería plantearos. Espero que os haya sido de utilidad, que os pueda servir y sobre todo que os dé una herramienta para poder tomar esta decisión y poder lanzaros a por fin poneros en marcha y conseguir dejar de fumar, que es un proyecto difícil y que creo que vale la pena. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Andrés, por la charla. Nos están entrando muchas preguntas.
He filtrado algunas que te voy a ir haciendo. Mira, una persona, un fumador, nos comenta que si fumar puede provocar inestabilidad emocional. Vale, pregunta muy clásica. Sí, claro que nos la genera, sobre todo en los primeros momentos, que vamos a tener mucha irritabilidad, entonces es muy fácil que estemos bien y de repente, por un ataque de ansiedad, que lo que vamos a hacer es saltar de forma a veces incluso muy agresiva. Esto es normal al principio, por eso os decía, avisar al entorno, que entiendan dónde estamos, que no estamos en nuestro momento más controlado, ¿vale? Para que vamos a facilitarlo y que la gente lo sepa y nos ayude, ¿vale? Que no se pongan en nuestra contra. Tenemos otro asistente a la charla que comenta que fuma pocos cigarros al día y que, claro, le cuesta encontrar la motivación para poder dejarlo. Si le podrías dar algún consejo. Por fumar pocos. Vale, a veces cuando fumamos poco creemos que es menos grave, ¿vale? No lo es, no es menos grave, no tiene nada que ver, ¿vale? De hecho, hay factores genéticos que interaccionan con el este. Hay gente que, bueno, puede consumir más o menos, pero las consecuencias no tienen que ver con cuánto estamos fumando, si mucho o poco. Por eso toda esta primera parte que quería colocarnos al principio de vamos a reflexionar sobre la importancia que tiene en nosotros y en los demás, ¿vale? Afecta. ¿No? Vamos a ver si conseguimos que eso nos sirva un poco de motivación. Y luego una idea, es decir, hay gente que puede vivir sin fumar y que es capaz de tirar hacia adelante y no pasa nada y que no ha fumado nunca y que está bien. ¿Por qué no vamos a poder nosotros llegar a eso? ¿No? ¿Por qué esta importancia de, jo, es que toda una vida sin fumar un cigarro? Pues no pasa nada porque nos tenemos toda una vida sin fumar un cigarro. De hecho, es que no ocurre nada. Y debería ser nuestro verdadero objetivo, ¿vale? Tener un poquito de cuidado y alcanzar un poquito esta idea. También nos han entrado varias preguntas de fumadores que lo han dejado durante un tiempo, incluso gente que lo ha dejado durante 4 años. Tengo una persona, otro lo ha dejado durante 1 año, pero que luego han vuelto a caer. Y dice que, en concreto, tengo una persona que lo ha hecho 2 veces y dice que qué puedo hacer para no recaer en una tercera. ¿Tiene que hacer algo diferente o...? Sí, esta es una pregunta de las mejores, que no, a mí me gusta mucho porque me abre un poco a contaros algo que es especialmente importante en este proceso, ¿vale? Tiene que ver con un concepto que son los permisos. Bueno, 2 cosas que os voy a contar. La primera, los permisos, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Sin darnos cuenta, un día nos damos un permiso, ¿vale? Este día es un día muy grave, ¿vale? Una boda. Esto es muy típico, ¿eh? Que esta es una de las caídas más típicas. Las bodas o las muertes de gente cercana son los momentos más clásicos en donde todo empieza, ¿vale? Porque me doy un permiso, no pasa nada, ¿vale? ¿Cuál es el problema con los permisos? Cuando abro uno, no me he dado cuenta, pero he abierto una puerta que poco a poco se va a ir abriendo, porque ya me lo he permitido una vez. Cuando me lo he permitido una vez es más fácil que me lo permita más veces, ¿vale? Y vamos a empezar a caer en esta dinámica. Ya no es una boda, ya es luego también porque es que es un cumpleaños, luego es que es una fiesta, y luego es que un día estoy en casa y me voy a tomar una copa, pues ya pues me pongo también el cigarro. Y sin darme cuenta y muy despacito, he vuelto a caer en el hábito del principio. Y esto es muy despacio, ¿eh? Pero fijaros que siempre empieza por un pequeño permiso, ¿vale? Entonces, la otra cosa que os quería contar con esto, que también es importante, es entender una diferencia entre caída y recaída, ¿vale? Una caída es algo normal en un proceso de dejar cualquier tipo de consumo, el que sea, en el tabaco también, ¿vale? Podemos caer, porque sin darnos cuenta hemos caído en un permiso, nos hemos enfrentado a algo a lo que no estaba preparado, ¿vale? ¿Qué hay que hacer aquí? Cerrar inmediatamente ese permiso. La idea es la siguiente. Si he caído una vez en algo, tengo que entender por qué y lo que tengo que estar seguro es de que nunca más se va a volver a repetir una situación por el estilo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una caída y es normal. El problema también muchas veces que hacemos es que cuando tenemos una caída que es normal, decimos, poco así para que nos entendamos, ¿no? A la mierda, ya la he cagado. ¿Y qué hago? Vuelvo a fumar como antes. Claro, esto no es válido. Tengamos mucho cuidado, no. Reflexionemos qué ha hecho que haya caído, cerremos ese permiso y nos hagamos un poquito más fuertes para no volver a caer ahí, que es un poco donde nos ponemos realmente en riesgo, a pesar de los años que llevemos, no importa. Nos están entrando también preguntas acerca del tratamiento farmacológico. Si podrías decirles algunas indicaciones. Sobre eso, siempre explico lo mismo. 2 cosas principales. Para esto, siempre mejor un médico que lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Sí, la única cosa que puedo decir, que una de las cosas que sí que se ha visto, es que normalmente el tratamiento combinado suele ser el más efectivo cuando se han hecho los programas de deshabituación tabáquica. Entonces, pero en el que se está incluyendo la ayuda farmacológica, pero también un trabajo de un programa de deshabituación tabáquica. No solo con eso, no es suficiente. Otra persona nos pregunta que has hablado sobre la dependencia física, que tienen una duración determinada, pero ¿cuál sería la duración de la dependencia psicológica? Entiendo que quiere decir
Sí. sobre todo las fases más intensas, ¿no? Vale, eso realmente es lo más difícil, ¿vale? Eso puede llevar mucho tiempo. Cuando hacíamos los primeros programas, nosotros pedíamos a la gente de los programas para dejar de fumar, les pedíamos que se comprometieran un año, ¿vale? Porque en un año entendemos que hemos conseguido romper con todas las situaciones un poco psicológicas que nos colocan un poquito en riesgo, ¿no? Nos pueden mantener un poquito más dependientes. Es difícil porque lo asociamos a demasiadas cosas. Entonces, la dependencia psicológica tarda y a veces nos encontramos con pequeños picos que vuelven que no entendemos por qué, porque llevamos mucho tiempo, ¿vale? Por eso es muy importante que estemos muy preparados y entendamos que se van a dar. Hay momentos en donde de repente parece que nos vuelven las ganas, volvemos a estar así, porque está asociado a un montón de situaciones. Entonces, es normal, lleva tiempo. Calcular que eso ya son meses, es bastante tiempo para poder romper con la dependencia psicológica. Y mucho cuidado, y aquí lo pongo también, con lo que nos decimos. Antes os lo estaba diciendo, ¿no? Que era otra de las cosas. Una de las cosas que nos decimos muchas cosas, toda la vida sin fumar un cigarro, yo no sé si podría, o un cigarro sin un café, o sea, un café sin un cigarro. Este tipo de frases que parecen pequeñas tonterías ya me están preparando para no ser capaz de dejar fumar. Entonces, tengamos mucho cuidado con qué me estoy diciendo en este proceso, porque esto me engancha. Es el enganche psicológico está en este tipo de cosas también, ¿vale? Cómo me hablo con el tabaco, cómo lo idealizo, cómo lo coloco como algo, por eso hablamos de los mitos, ¿no? Para que pierdan ese poder mágico y empezar a convertirlo en algo, pues, un poco más real, ¿no? No es más que una adicción. No nos está aportando nada real a nuestra vida, ¿vale? Nuestra vida es buena porque es buena, no por el tabaco. Entonces, pues tratar de entender esto nos ayudará también y mucho cuidado con estas frases que nos decimos, ¿vale? Si queremos dejar de fumar, tenemos que tener claro que el verdadero objetivo y el que más sentido tiene es que si puedo vivir una vida sin fumar ningún cigarro, sin que me importe, pues será el ideal. También nos preguntan acerca del tema del vapeo, ¿no? El vapeo, que aquí hay incluso personas diciendo que qué opinamos del vapeo sin nicotina. Vale. Tema controvertido, me encanta, hay que tratarlo también. Vale, ¿cuál es el riesgo? Yo voy a hablar del riesgo que tiene, ¿vale? Es verdad que estamos quitando una de las sustancias que tiene más peligro en todo esto, que es con la nicotina, pero el problema que hay con los fumadores, sobre todo que son habituales, que se pasan a esto, es que seguimos haciendo una asociación, ¿vale? ¿Cuál es la asociación? La asociación es ante situación de nervios, afrontamiento, todas estas situaciones de las que os hablo, y hago lo mismo, es decir, cojo algo, me lo llevo a la boca, aspiro y suelto. Claro, lo que siempre le digo a la gente, o que podemos reflexionar, es como, ¿y el día que yo no tenga mi vapeador? ¿Qué voy a hacer? Un día no lo tengo, estoy fuera, me encuentro en un sitio, tengo un montón de ansiedad, me está pasando algo malo, ¿y qué voy a hacer? Pues lo más probable es que ante esta sensación de ansiedad, como estoy acostumbrado a afrontar de la misma manera, ¿qué voy a hacer? Voy a coger un cigarro. Entonces, no es una solución buena, igual que no es buena cuando al principio alguien deja fumar y empieza con chupachú o empieza a comer pipas, porque seguimos haciendo el mismo gesto que el fumar. Por lo tanto, nuestra dependencia de alguna manera al tabaco y a la conducta de fumar sigue. Se mantendrá en el tiempo y lo tendremos controlado un tiempo, pero caeremos. Esa es la situación de riesgo que yo veo. Sí, además la SEPAR desaconseja el uso de vapeo, del vapeo del tabaco por el tema de que también parece que puede producir enfermedades respiratorias. Y también pregunta que cuáles son, cómo puedo convencer a mi familiar para que deje de fumar. Vale, esta es una de las cosas más controvertidas. Además, os lo planteaba, es una elección personal, ¿vale? Entonces, vamos a tener en cuenta que no debemos de convencer a un familiar y no vamos a poder convencerle. Podemos hacerle notar lo que nos supone o nuestra preocupación, ¿vale? Pero siempre entendiendo que tiene que partir de él el querer dejar de fumar. Sí, está bien que pongamos ciertos límites en lo que tiene que ver con nosotros. Es decir, pues hombre, intentar evitar que fumen al lado nuestro, poder pedir de una forma educada pues que se fume fuera, que no nos lo echen encima o que no lo hagan en casas, pues es una manera un poco también de cuidarnos, ¿vale? Tratarlo con cuidado y con respeto, ¿no? Hay conceptos en la comunicación que a veces no tenemos cuidado, nos preocupamos, y a veces desde la preocupación nos volvemos hasta agresivos con las personas que están fumando, ¿vale? Entonces, tenemos que ir con un poquito de cuidado a la gente, ¿vale? Entonces, con cierto respeto, poder hablar de cómo nos sentimos, de nuestras preocupaciones, de lo que nos puede suponer a nosotros, para ayudar a concienciar. ¿Por qué? Porque si yo ataco, la persona se va a cerrar en banda. Y si se cierra en banda, lo que va a hacer es mal y pronto mandarnos un poquito a la mierda y cerrarse a la idea, ¿vale? Porque no es la manera de ayudarle a concienciarse que fumar no es bueno y que hay otra forma de vivir y que es posible vivir sin el tabaco. Entonces, yo lo que recomiendo siempre es hacerlo con cuidado y con respeto hacia el fumador. No lo hagamos desde la parte agresiva porque lo único que conseguimos son enfrentamientos.
también nos preguntan que cuáles son las principales causas de recaída cuando alguien está dejando de fumar. Vale, es un poco relacionado a lo que hablamos antes. ¿Cuáles son las principales causas? Un poco esto, los permisos, ¿vale? Las situaciones determinadas ante las que nos empezamos a dar pequeños permisos, un poco disimulados. Y luego hay otra que también hay que tener en cuenta y que acaba pasando, y es muy curioso, yo lo he visto con mucha gente cuando empieza a dejar de fumar, que es lo siguiente, que cuando está dejando de fumar, ¿no? Dentro de la ansiedad, de maneras absolutamente imaginativas y maravillosas, ¿no? Se crean la excusa para volver a fumar en el futuro. Yo os pongo un ejemplo. Tenía una persona que, bueno, estábamos en el proceso de dejar de fumar, hablamos de que no tuvieran tabaco, y él decía que, claro, que él no podía tener tabaco y que no iba a volver a tener nunca tabaco encima porque sabía que el día que tuviera tabaco encima podría volver a, o sea, volvería a caer. Claro, y una de las cosas que le planteamos es, date cuenta que te acabas de preparar la excusa para poder volver a fumar. Yo no sé cuándo en mi vida alguien a lo mejor me da un paquete de tabaco, me pide que lo guarde y lo llevo encima. Claro, yo ya me he dicho que si lo tengo encima podré fumar. Fijaros de qué manera tan sutil, en donde parece que es una persona muy motivada a esta idea de que he dejado de fumar, se ha preparado su vuelta. Entonces, mucho cuidado con qué estoy colocando en todo esto, ¿vale? Es decir, por eso, entendamos también que las caídas pueden ser normales, que pueden pasar muchas cosas en el proceso de la vida como exfumadores, que sea lo que tenemos que intentar tender, y bueno, ir con ese cuidado, ¿no? También han entrado unas cuantas preguntas también, que el resumen viene a ser si dejarlo poco a poco o dejarlo de una vez, de golpe. Va. Vale, yo la respuesta a esto también, la gente me hace mucho esta pregunta y respondo siempre el mismo. Para el fumador habitual, yo soy de la opinión que es mejor dejarlo de golpe. ¿Vale? El de poco a poco es muy complicado y se pasa muy mal y es muy fácil el volver a retomar la subida para arriba, ¿no? El poder de alguna manera buscar un momento clave donde decidimos aquí es donde lo dejamos y entonces empezamos el proceso de pasar por el síndrome de abstinencia, por el craving que hemos hablado, es decir, vamos a pasar por todos estos efectos cuanto antes, porque si no lo que hacemos es alargar los procesos, porque no he empezado. Empezaré el día que me quede sin tabaco. Entonces, creo que siempre es mucho mejor que seamos capaces de afrontar la situación teniendo claro, este día dejo de fumar, este día se termina. Otra persona nos pregunta acerca de qué consejo le darías para afrontar la ansiedad. Vale, vamos a intentar afrontar la ansiedad con todo esto, ¿no? Claro, ¿qué es la ansiedad? Es esta sensación que empezamos a tener como de nervios, agobio, la necesidad de poder ponernos a fumar. La más imperiosa son estos 2-3 minutos. Lo ideal, aprender a aguantarlos. No pasa nada. Vamos a aguantar un poquito, nos esperamos. Para eso es importante, vamos a evitar cualquier circunstancia que tengamos muy cerca, sobre todo las primeras semanas, nada relacionado con el tabaco para facilitar, quitemos ceniceros, quitemos las cajetillas de medio, no tengamos tabaco en casa para que esos 2-3 minutos podamos aguantarlo sin haber caído. Esto es lo primero. Y lo segundo, esta pequeña técnica que antes os hacía un poco comentando con la forma de fumar. Vamos a aprender a fumar, perdón, a respirar como fumamos. ¿Vale? Cuando nos veamos realmente con unos niveles muy elevados, vamos a parar a hacer esta respiración pausada. Coger aire profundamente por la nariz hasta donde lleguemos llenando los pulmones, lo dejamos unos segundos y lo soltamos despacio. Lo repetimos 2 o 3 veces, respiramos luego normal, porque si no es fácil que empecemos a marearnos y lo volvemos a intentar otra vez. ¿Vale? ¿Esto qué vamos a hacer? Vamos a conseguir ir regulando un poquito los síntomas de ansiedad. ¿Vale? Es un poco la respiración pausada, nos coloca, ¿no? Nos activa el sistema nervioso parasimpático, generando una situación diferente a la de la ansiedad y nos va a ayudar. Pequeñas técnicas muy facilitas para afrontar estos pequeños momentos de inicio. Muy bien, Andrés. Bueno, esta ha sido la última pregunta porque ya se nos acaba el tiempo. Te agradezco la charla que nos has dado, lo interesante de la exposición. Si quieres comentar algo antes de salir de la charla. Nada, solo pues daros las gracias a todos por haber estado, por haber atendido todo esto y sobre todo que espero, que es lo que esperamos todos cuando estamos exponiendo un tema como esto, sobre todo que os sea de utilidad. Espero que os pueda servir y que os ayude, pues lo que os decía antes, a tomar realmente una decisión bien tomada que os permita por fin conseguir el objetivo de dejar de fumar. Bien, muchas gracias, Andrés. A ti, hasta luego. Bueno, agradeceros también a todos vosotros que nos hayáis acompañado
hoy en este webinar. Espero que esta charla, como decía Andrés, os haya sido útil, que sea práctica. Os animamos a dejar de fumar, pensároslo muy bien, creo que merece la pena. Si además de todo lo que hemos hablado estáis interesados en cómo preservar y mejorar vuestra salud, os invito también a entrar en la plataforma de Adesla Salud y Bienestar, que podéis hacerlo vía aplicación móvil o a través de la web, en donde vais a poder encontrar planes para mantener hábitos saludables, planes de prevención y de cuidados de enfermedades, así como un blog de salud sobre diferentes temáticas de interés. En estos días vais a recibir un email donde podréis volver a ver el webinar y una breve encuesta que os animo a realizar para que podamos conocer vuestra opinión sobre esta charla y vuestros intereses en futuros contenidos. Sin más, despedirnos. Os emplazamos para el siguiente webinar que ya estamos preparando y que versará sobre resiliencia y enfermedad. Buenas tardes a todos y nos vemos pronto.